La lluvia golpea con un ritmo suave pero constante contra los ventanales de un elegante restaurante en el corazón de la ciudad. En su interior, la gala de la Fundación Ruiz despliega una opulencia casi desbordante. Candelabros de cristal proyectan un brillo cálido sobre mesas cubiertas con manteles de lino impecable, mientras el murmullo de conversaciones superficiales se mezcla con el tintineo de copas de champán. Los invitados, envueltos en trajes y vestidos de diseñador, intercambian sonrisas calculadas, moviéndose con la precisión de una coreografía ensayada. Fuera, el reflejo de las luces doradas en los charcos crea un contraste melancólico con la noche húmeda y gris. En un rincón, casi invisible entre los comensales, Alma ajusta con rapidez las bandejas que lleva entre las mesas. Su uniforme negro, sencillo pero cuidado, parece absorber la luz del ambiente, dejándola en las sombras de un mundo que no le pertenece. Sus ojos, cansados pero llenos de determinación, recorren el salón sin detenerse, mientras su mente se debate entre las preocupaciones cotidianas, el alquiler, las medicinas de su madre enferma, y el peso de los sueños que abandonó hace tiempo. Cada paso que da, cada sonrisa servicial, es una máscara que esconde una historia de lucha, una que esta noche está destinada a cambiar. La Ciudad de México brillaba aquella noche como un joyero abierto bajo el cielo estrellado. La gala en honor a Víctor Ruiz, un magnate cuya fortuna era tan legendaria como su carácter altivo, se celebraba en un salón de ensueño con vistas al zócalo iluminado. Los invitados, vestidos con lujo desbordante, alzaban copas de champán mientras murmuraban anécdotas sobre las extravagancias de Víctor. Todo apuntaba a una velada impecable, pero en el aire flotaba una tensión que solo los más atentos podían percibir. Algo inesperado estaba a punto de suceder. Al entrar, Víctor se pavoneaba entre los asistentes, su sonrisa congelada en una mezcla de superioridad y satisfacción. Su voz resonaba con la fuerza de quien cree dominar cualquier espacio. Un hombre se mide por sus logros, proclamaba a quienes quisieran escuchar, aunque su mirada se fijaba más en los flashes de las cámaras que en las personas. Aquella gala no era solo un homenaje, era su escenario personal, un recordatorio de su poder. Sin embargo, ni siquiera él podía prever cómo cambiaría el curso de esa noche. Al fondo del salón, ajena a los focos, Alma apilaba copas vacías con movimientos ágiles pero cansados. Su uniforme negro contrastaba con la opulencia del evento, pero no le importaba, cada segundo allí era una oportunidad para ganar el dinero que tanto necesitaba. Había aprendido a ignorar las miradas condescendientes de los asistentes, centrándose en una meta más alta, cubrir las costosas medicinas de su madre. Lo que Alma no sabía era que aquella noche, su vida daría un giro que pondría a prueba su fortaleza y su esencia. El ambiente se animó cuando el maestro de ceremonias anunció la esperada actuación musical. El pianista, famoso por sus presentaciones virtuosas, debía encantar a los asistentes con piezas clásicas que encarnaban la sofisticación del evento. Pero justo cuando todos esperaban su entrada triunfal, un murmullo nervioso recorrió la sala. El artista no aparecía. Las miradas se cruzaban en busca de respuestas, y Víctor, evidentemente molesto, frunció el ceño. «Esto es inaceptable», masculló entre dientes, apretando el puño contra la mesa. Sin dudar, Víctor tomó el micrófono. «Parece que nuestro pianista ha decidido honrarnos con su ausencia», dijo, con un tono que arrancó risas nerviosas entre los presentes. Su mirada se detuvo en Alma, que intentaba pasar desapercibida en un rincón. «Tú, la camarera», espetó, señalándola con un gesto que parecía un dardo. «¿Sabes tocar el piano? Ven aquí y demuestra lo que vales». La sala estalló en carcajadas, algunos divertidos, otros incómodos. Alma, paralizada, sintió como el peso de las miradas caía sobre ella. La humillación parecía inevitable, pero algo en el interior de Alma se encendió. Quizás era rabia, quizás era dignidad, pero su cuerpo comenzó a moverse antes de que su mente pudiera detenerlo. Caminó hacia el piano, cada paso más firme que el anterior, mientras las risas disminuían, sustituidas por un silencio expectante. Sabía que aquella noche podía destrozarla o salvarla. Sus dedos temblaban al rozar las teclas, pero cerró los ojos y recordó la melodía que tantas veces había practicado en su niñez, aquella que hablaba de lucha y esperanza. La primera nota resonó como un susurro tímido, pero pronto la música tomó vida propia, llenando el salón con una energía que nadie esperaba. Alma transformó el aire cargado de juicio en un lienzo de emociones puras, arrancando suspiros y miradas asombradas. Víctor, desde su asiento, no podía apartar los ojos de ella. Quizás había planeado humillarla, pero, sin saberlo,
había liberado algo mucho más poderoso. Para Alma, cada nota era una declaración de su propia transformación. Cuando terminó, el silencio que envolvía la sala era casi palpable. Luego, como un trueno, estallaron los aplausos. Alma se levantó, sin saber si lo que sentía era alivio o vértigo. Sabía que nada volvería a ser igual después de aquella actuación. La gala, que había comenzado como un tributo al ego de Víctor, se había convertido en el escenario de una revelación inesperada. Pero lo que nadie imaginaba era que ese solo de piano no sería el final, sino el comienzo de una historia de superación, redención y justicia. La mañana después de la gala, Alma despertó con una mezcla de incredulidad y cansancio. En su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, los ecos de los aplausos aún resonaban en su mente. Miró sus manos, todavía temblorosas, y pensó en cómo esas mismas manos habían pasado años fregando mesas en cafeterías y levantando bandejas para sobrevivir. Su mundo siempre había sido sencillo, marcado por las estrecheces económicas y el sacrificio. Sin embargo, aquella noche había encendido algo que Alma creía apagado para siempre, la esperanza. Desde niña, Alma había encontrado consuelo en la música. Su madre, una maestra de escuela con un sueldo modesto, le había enseñado a tocar el piano en una vieja pieza heredada de un vecino. Las teclas amarillentas contaban historias de años de uso, pero para Alma eran una ventana a un mundo más grande. A pesar de los desafíos, su madre siempre decía, la música no solo llena el alma, la transforma. Esas palabras habían sido su ancla durante años difíciles, hasta que las circunstancias la obligaron a dejarlas atrás. La enfermedad de su madre llegó como una tormenta inesperada, barriendo los pequeños placeres que habían sostenido a Alma. El piano fue vendido para cubrir las primeras facturas médicas, y Alma tomó el primer trabajo que pudo encontrar. De repente, sus días giraban en torno a turnos interminables y noches sin dormir, mientras su mente se llenaba de números y medicamentos en lugar de melodías. Pero nunca se quejó. Su madre le había dado todo, y ahora era su turno de devolver el favor, aunque eso significara renunciar a sus propios sueños. En el barrio donde vivían, Alma era conocida por su tenacidad. Los vecinos solían verla correr entre trabajos, siempre con una sonrisa, aunque detrás de ella se ocultara un cansancio profundo. Era fácil subestimarla, especialmente en una ciudad que parecía devorar a los que no tenían recursos ni contactos. Pero Alma no necesitaba que nadie creyera en ella, su motivación siempre había venido de algo más grande, el amor por su madre y la creencia de que algún día las cosas mejorarían. Cuando la oportunidad de trabajar en la gala de Víctor Ruiz llegó, Alma la tomó sin pensarlo 2 veces. El pago era considerable, y cada centavo contaba. La idea de estar rodeada de lujo y personas que jamás conocerían las dificultades que ella enfrentaba le parecía irrelevante. Para Alma, aquello era simplemente un trabajo más, una noche más. Nunca imaginó que aquella decisión la pondría bajo los reflectores y frente a un hombre que cambiaría su vida de formas inesperadas. La actuación en la gala no solo sorprendió al público, sorprendió a Alma. Había sido como si su alma recordara quién era realmente, como si cada nota tocada reconstruyera las piezas que había dejado atrás. Sin embargo, al volver a casa, la realidad volvió a caer sobre ella con fuerza. La admiración de los asistentes no pagaría las facturas ni curaría a su madre. No te ilusiones, se dijo a sí misma en un susurro, intentando protegerse de una decepción que parecía inevitable. Pero algo había cambiado en su entorno. Los vecinos que siempre la veían pasar apurados ahora la saludaban con admiración. ¿Eres tú la pianista de la que hablan?, le preguntó una mujer en la tienda de la esquina. Alma se sonrojó y negó con la cabeza, pero la sonrisa en su rostro la delataba. Aunque no lo admitiera, una chispa de orgullo se encendía dentro de ella. Tal vez, solo tal vez, su destino no estaba tan definido como había pensado. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para su madre, Alma tomó una decisión silenciosa. No podía abandonar sus responsabilidades, pero tampoco podía ignorar lo que la música significaba para ella. Había dejado que el peso del mundo apagara su pasión, pero ahora sentía que debía luchar por ambas cosas, por su familia y por sí misma. Sin saberlo, Alma estaba a punto de embarcarse en un viaje donde la justicia, la superación y la transformación serían las claves para su redención. El aire en el salón de la gala se volvió denso cuando Víctor Ruiz, con su gesto imponente y una sonrisa que apenas ocultaba su desdén, señaló a Alma. La orden fue clara, casi teatral: toca el piano, camarera. Un silencio incómodo invadió la sala,
y los murmullos de los invitados se transformaron en risas contenidas. Alma sintió como su rostro se encendía de vergüenza, no podía creer que estuviera en el centro de una situación tan humillante. Pero, bajo la presión de esas miradas, algo en su interior despertó. Durante unos segundos que parecieron eternos, Alma contempló las teclas del majestuoso piano de cola. Aquella imagen contrastaba brutalmente con su realidad. Las últimas veces que había tocado un piano, sus manos estaban más acostumbradas a lavar platos que a deslizarse por un teclado. Pero Víctor, en su búsqueda de humillarla públicamente, no le dio tiempo para dudar. «Vamos, no puede ser tan difícil», añadió con un tono que arrancó risas a su séquito de aduladores. Alma tragó saliva y decidió enfrentar la situación. Alma caminó hacia el piano mientras un murmullo recorría la sala. Algunos invitados cuchicheaban, esperando con morbosa curiosidad el espectáculo de una camarera fracasando ante ellos. Sin embargo, Alma no estaba pensando en ellos. Su mente regresó a su infancia, a las tardes en las que su madre le enseñaba las primeras notas, y a las noches en las que, aunque cansada, encontraba consuelo en la música. Respiró hondo y dejó que sus dedos tocaran una nota. Solo una. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. La primera melodía fue simple, casi vacilante, pero su sonido llenó el salón con una calidez inesperada. Víctor arqueó una ceja, sorprendido por lo que oía. Los murmullos cesaron, y poco a poco, Alma se fue sumergiendo en el flujo de la música. Recordó cada escala, cada arpegio, y cada lección aprendida con esfuerzo. Su interpretación no solo era técnicamente impecable, sino que estaba cargada de emociones. Cada nota parecía contar una historia de lucha, esperanza y transformación. Para los asistentes, lo que comenzó como un espectáculo humillante se convirtió en una experiencia cautivadora. Las risas se transformaron en suspiros, y el silencio se volvió reverente. Nadie podía apartar la mirada de Alma, cuya figura parecía encarnar la justicia poética, una joven de orígenes humildes brillando en un escenario que no estaba destinado para ella. Incluso Víctor, sentado con los brazos cruzados, no pudo evitar sentirse conmovido, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Cuando Alma terminó, el eco de la última nota resonó como una declaración. El público, atónito, tardó unos segundos en reaccionar antes de estallar en aplausos. Alma, de pie junto al piano, no sabía si debía sonreír o llorar. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vista, no como una simple camarera, sino como alguien con un talento que no podía ser ignorado. Sin embargo, en medio de la ovación, una mirada gélida desde la mesa principal la hizo volver a la realidad. Víctor no aplaudía. Su expresión, que antes era de burla, ahora reflejaba algo más oscuro. No era admiración lo que sentía, sino una mezcla de celos y frustración. Había planeado humillar a Alma, pero, en cambio, había creado una estrella. Sin saberlo, aquel momento marcaría el inicio de un conflicto que cambiaría a ambos para siempre. Víctor no podía permitir que una simple camarera robara su protagonismo, y Alma, aunque no lo sabía aún, había encendido una chispa de revolución en su propio destino. Al salir del escenario improvisado, Alma respiró aliviada, pero no por mucho tiempo. Un hombre del equipo de Víctor se acercó a ella con una sonrisa ambigua. «El señor Ruiz quiere hablar contigo más tarde», dijo, dejándole claro que aquel encuentro no era opcional. Alma sintió, sintiendo como su breve momento de gloria se mezclaba con una inquietud que no podía ignorar. Algo se había roto esa noche, y nada volvería a ser igual. Cuando Alma dejó caer la última nota de su actuación improvisada, el silencio en la sala era casi palpable. Durante esos segundos eternos, la música había llenado cada rincón, había tocado corazones que, quizás, nunca antes se habían permitido sentir. Era más que un simple acto de talento, era una declaración de identidad, de resistencia y superación. A través de las teclas, Alma había contado una historia que resonaba incluso en los invitados más escépticos. Su música había transformado no solo el ambiente, sino la percepción de todos los presentes. Los aplausos comenzaron tímidos, como si la audiencia necesitara procesar lo que acababan de presenciar. Sin embargo, en cuestión de segundos, estallaron con tal fuerza que casi hicieron vibrar las paredes. Alma, de pie junto al piano, apenas podía creer lo que sucedía. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de alivio y asombro llenaba su pecho. No era solo una ovación, era la prueba de que, por primera vez en años,
había sido vista, no como una camarera, sino como alguien con un don único. Entre los asistentes, algunos se secaban discretamente las lágrimas, mientras otros intercambiaban miradas de admiración. No sabía que algo así podía salir de una simple camarera, murmuró una mujer, intentando justificar su sorpresa. Pero para Alma, aquellos comentarios eran irrelevantes. Lo único que importaba era que, por un breve instante, había sentido la conexión mágica entre ella, la música y el público. La humillación que Víctor había planeado se había convertido en un acto de justicia emocional. Víctor, desde su lugar privilegiado en la mesa principal, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y frustración. No podía negar el impacto que la actuación de Alma había tenido, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar que alguien más brillara en su noche. Mientras el público seguía aplaudiendo, él mantenía una expresión impasible, aunque por dentro hervía de enojo. Para un hombre como Víctor, que vivía del control y el poder, la inesperada transformación de Alma era una amenaza. Alma, sin embargo, apenas notaba la reacción de Víctor. Su mente estaba en otro lugar, recordando cómo la música siempre había sido su refugio, incluso en los momentos más difíciles. Mientras interpretaba aquella pieza, había sentido que volvía a encontrarse con la niña que soñaba con escenarios y aplausos, antes de que las circunstancias la obligaran a renunciar a sus sueños. En ese momento, Alma comprendió que la música no solo era parte de su vida, era su esencia, algo que nadie podría quitarle. Cuando los aplausos finalmente cesaron, un hombre de edad avanzada se acercó a Alma con los ojos llenos de admiración. «Joven, su música me ha recordado por qué amamos este arte», le dijo con voz emocionada, mientras le estrechaba la mano. Otros invitados se unieron a él, felicitándola y pidiéndole que volviera a tocar en futuras ocasiones. Alma, abrumada por tanta atención, apenas podía balbucear un agradecimiento. La sensación de ser valorada por algo más que su trabajo cotidiano era nueva para ella, y la llenaba de una mezcla de alegría y temor. Sin embargo, no todos compartían ese entusiasmo. Desde las sombras, algunas figuras del entorno elitista observaban a Alma con desdén. Para ellos, su actuación no era más que una anomalía, un momento pasajero que no tenía cabida en su exclusivo círculo social. Pero Alma, sin saberlo aún, había plantado una semilla en ese mundo que terminaría transformándolo. Aquel solo de piano no era el final, sino el principio de algo mucho más grande. Mientras Alma se preparaba para volver a su puesto de camarera, un asistente de Víctor se le acercó. «El señor Ruiz desea hablar con usted», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Alma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que ese hombre no era alguien que ofreciera felicitaciones sinceras. Aún así, asintió, decidida a enfrentar lo que fuera. La música la había transformado esa noche, y ahora estaba lista para enfrentarse a un futuro que prometía ser tan desafiante como emocionante. La mañana después de la gala, Alma aún sentía las miradas, los aplausos y las emociones vibrando en su interior. Pero la vida no había cambiado mágicamente de un día para otro. Volvió a su uniforme de camarera y a sus turnos extenuantes, aunque ahora su nombre estaba en boca de algunos de los asistentes más influyentes de la ciudad. ¿La chica del piano? Increíble. ¿Cómo no la conocíamos antes?, se preguntaban en reuniones exclusivas. Sin embargo, no todas las atenciones serían positivas, y Alma pronto lo descubriría. Víctor Ruiz, herido en su orgullo, no perdió el tiempo. Aquel momento de gloria de Alma, que para él había sido un desafío involuntario a su autoridad, lo dejó intranquilo. Desde su despacho en un imponente rascacielos, comenzó a tejer una red de maniobras para recuperar el control. Aunque públicamente fingía estar impresionado por el talento de Alma, en privado buscaba formas de minimizar su impacto. No podía permitir que una simple camarera eclipsara su impecable imagen en el círculo social más exclusivo de la Ciudad de México. Mientras tanto, Alma enfrentaba una oleada de elogios que, aunque sinceros, traían consigo una presión inesperada. Los vecinos que antes apenas la saludaban ahora la detenían para hablar de su actuación, como si su éxito fuera también una victoria para ellos. Sin embargo, no faltaban las miradas envidiosas ni los comentarios llenos de escepticismo. ¿Y si fue suerte? ¿Podrá hacerlo de nuevo?, susurraban algunos. Alma se dio cuenta de que, aunque había ganado reconocimiento, también había despertado nuevas expectativas y enemigos silenciosos. En medio de esta dualidad, Alma recibió una invitación inesperada.
Una revista cultural la quería como portada para hablar de su talento descubierto en la gala de Víctor. La idea la emocionaba, pero también la llenaba de incertidumbre. ¿Qué dirían de mí? ¿Soy suficiente para esto?, se preguntaba mientras observaba su reflejo en el espejo de su modesto apartamento. La humildad que había cultivado durante toda su vida ahora parecía chocar con un mundo que exigía confianza y audacia. El reconocimiento público no tardó en generar tensiones con Víctor. En una llamada abrupta, le pidió a Alma que lo visitara en su oficina. El encuentro fue tenso desde el principio. «Felicidades por tu actuación», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero no olvides quién te dio esa oportunidad». Sus palabras eran un recordatorio de que, aunque Alma había brillado, seguía siendo una pieza en el tablero de Víctor. Alma lo escuchó en silencio, pero por dentro sentía una mezcla de gratitud y rebeldía que apenas podía contener. Al salir de aquella reunión, Alma se encontró con algo aún más inesperado: la hostilidad de algunos compañeros camareros. Para ellos, su actuación en la gala había sido una forma de abandonar su lugar. «Ahora eres la estrella, ¿no?», le dijo una compañera con una sonrisa amarga. Alma intentó explicar que nada había cambiado, pero la semilla de la envidia ya estaba plantada. Por primera vez, comenzó a sentir que el reconocimiento traía consigo una soledad que nunca había experimentado. En ese momento, Alma entendió que su camino hacia la música sería mucho más complicado de lo que imaginaba. No bastaba con tener talento, debía enfrentarse a un mundo que buscaba moldearla según sus propias reglas. A pesar de todo, decidió que no renunciaría. Había probado el poder transformador de la música, y aunque el camino estuviera lleno de conflictos, sabía que debía seguir adelante. Lo que Alma no sabía era que los desafíos que venían la harían más fuerte de lo que jamás imaginó. Con su decisión tomada, Alma comenzó a practicar en su tiempo libre, usando un teclado prestado por un vecino. Cada noche, después de largas jornadas de trabajo, regresaba a la música como si fuera su refugio. Sabía que su próxima actuación debía ser aún más impresionante, no solo para demostrar su valía, sino para demostrarle a sí misma que estaba lista para enfrentarse a cualquier desafío. Pero en el horizonte, Víctor seguía maquinando, y el próximo conflicto no tardaría en llegar. Las semanas que siguieron a la gala fueron un torbellino de emociones y obstáculos para Alma. Mientras el eco de los aplausos todavía resonaba en su mente, la realidad se encargaba de recordarle que el reconocimiento no bastaba para cambiar su vida. El piano seguía siendo un lujo que no podía permitirse, y los turnos interminables en su trabajo parecían más agotadores que nunca. Pero algo había cambiado en su interior, una chispa de resiliencia que la impulsaba a seguir adelante, a pesar de los desafíos que se acumulaban. Víctor no tardó en hacer sentir su presencia nuevamente. Convocó a Alma a una reunión informal en uno de los cafés más exclusivos de la ciudad. Al llegar, Alma se sintió fuera de lugar entre la decoración ostentosa y los clientes que exudaban riqueza. Víctor, impecablemente vestido, la saludó con una sonrisa que más parecía un desafío. «Tu actuación fue notable», comenzó, con un tono ambiguo. Pero enseguida añadió: «Ahora necesitamos trabajar en cómo encajarás en este mundo». Sus palabras eran un recordatorio de que el éxito, en su visión, venía con un precio. Para Alma, aquella conversación fue un balde de agua fría. Por un lado, la oferta de Víctor de apoyarla para entrar en el mundo musical parecía tentadora. Pero, por otro lado, las condiciones implícitas la hacían cuestionar si estaría dispuesta a comprometer sus valores. «Piensa en esto como un negocio», le dijo él, con una mirada que parecía escrutar cada rincón de su ser. Alma salió de la reunión sintiéndose atrapada, con más preguntas que respuestas. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su pasión? En su barrio, la noticia de la reunión con Víctor se propagó rápidamente, alimentando tanto rumores como expectativas. «Es tu oportunidad de salir adelante», le dijo un vecino. «No confíes en ese hombre», le advirtió otro. Alma escuchaba todos los consejos, pero sabía que la decisión debía ser suya. En su pequeño apartamento, junto a su madre, reflexionaba en silencio. La música había sido su refugio, pero ahora parecía convertirse en un campo de batalla donde tenía que defenderse de las exigencias externas. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños actos de resistencia. Alma se obligaba a practicar en un teclado viejo, ignorando los comentarios desalentadores de quienes no creían en ella. Sabía que, si quería triunfar, debía ser más fuerte que los obstáculos.
En cada nota que tocaba, encontraba un recordatorio de por qué había comenzado este camino. Su madre, aunque débil, la alentaba desde su cama. «Nunca olvides quién eres, Alma», le decía con una sonrisa cálida. Esas palabras se convirtieron en su mantra. Sin embargo, los conflictos no se limitaban a Víctor o a las dificultades económicas. Dentro del mundo elitista que ahora rozaba, Alma enfrentaba miradas de desprecio y comentarios sutiles que buscaban menospreciarla. En una recepción a la que fue invitada como la promesa musical, una socialité se acercó con una copa en la mano y un tono condescendiente. «¿Es cierto que aprendiste a tocar en un piano viejo?» «¡Qué encantador!», dijo, soltando una risa que no ocultaba su intención. Alma, con una calma que sorprendió incluso a sí misma, respondió: «El piano no hace al músico. La pasión sí». Esa respuesta, aunque elegante, desató nuevas enemistades. Alma comenzó a notar cómo algunos intentaban sabotear sus oportunidades. Desde comentarios negativos hasta obstáculos más tangibles, parecía que su presencia en ese mundo no era bienvenida. Pero cada ataque la hacía más fuerte. En lugar de rendirse, Alma lo veía como un desafío personal. Cada día, su convicción de seguir adelante crecía, impulsada por su amor por la música y por el deseo de demostrar que su lugar no dependía de las expectativas de los demás. Al final de esa etapa, Alma entendió algo fundamental: la superación no era un destino, sino un camino lleno de pruebas constantes. Aunque los desafíos parecían multiplicarse, cada uno de ellos la empujaba a redefinir su propia fortaleza. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir, pero estaba lista para enfrentarlo. En su mente, una idea comenzaba a tomar forma: no se trataba solo de sobrevivir en ese mundo, sino de transformarlo desde adentro, una nota a la vez. Alma no tuvo que esperar mucho para que Víctor volviera a ponerse en contacto. Esta vez, la cita no fue en un café lujoso, sino en su imponente despacho con vistas a la Ciudad de México. Cuando Alma entró, el ambiente estaba cargado de formalidad, y la presencia de Víctor, detrás de su escritorio, resultaba aún más intimidante que de costumbre. «Tengo una propuesta para ti», comenzó, con una voz tan medida como calculadora. Aquellas palabras, aunque atractivas, escondían un propósito que Alma intuía peligroso. Víctor presentó la oferta con la habilidad de un hombre acostumbrado a cerrar tratos. Prometía a Alma acceso a los mejores escenarios, clases con pianistas de renombre y una carrera que trascendería las fronteras del país. «Con mi apoyo, podrías ser la próxima gran estrella», afirmó, mirándola fijamente. Pero había un detalle que Alma no podía ignorar: toda esta ayuda vendría con condiciones. Víctor quería exclusividad total sobre su carrera. «Yo tomaré las decisiones importantes», dijo, mientras deslizaba un contrato sobre la mesa. «Solo necesitas confiar en mí». Alma tomó el documento con manos temblorosas. Las cláusulas eran tan intimidantes como las cifras de inversión que ofrecía. En teoría, el acuerdo parecía un sueño hecho realidad, pero las palabras de Víctor resonaban en su mente: «Yo tomaré las decisiones». Alma sabía lo que eso significaba: ceder el control de su arte, de su voz, de su esencia. Para alguien que había encontrado en la música un refugio personal, la idea de convertirla en un negocio controlado por otros era casi insoportable. Esa noche, Alma volvió a su modesto apartamento con el contrato en la mano y una tormenta en la mente. Su madre, siempre su confidente, la escuchó en silencio mientras Alma le explicaba la situación. «¿Qué piensas hacer?», le preguntó su madre, con una voz suave pero cargada de preocupación. Alma no supo qué responder. Por un lado, el apoyo de Víctor podría ser el impulso que necesitaba para alcanzar sus sueños. Por otro, aceptarlo significaría traicionar todo aquello que la hacía única. La balanza estaba lejos de estar equilibrada. Los días siguientes fueron un desfile de opiniones no solicitadas. Algunos vecinos insistían en que debía firmar. «Es tu oportunidad de salir de aquí», le decían. Otros, menos optimistas, la advertían de los riesgos. «Ese hombre no te ve como persona, Alma. Te ve como un negocio». La presión aumentaba, y Alma sentía que las paredes de su mundo se estrechaban. Cada noche, practicaba en su teclado viejo, intentando encontrar en la música las respuestas que no llegaban de ninguna otra parte. Finalmente, Alma decidió enfrentarse a Víctor una vez más. «Aprecio lo que ofreces, pero necesito entender algo», le dijo con firmeza,
mientras el contrato seguía sin firmar sobre su escritorio. ¿Por qué haces esto? ¿Es solo un negocio para ti? Víctor, visiblemente incómodo, esquivó la pregunta con un gesto. Lo que importa es que tengo los recursos para hacerte grande. Todo lo demás es irrelevante. Pero para Alma, esas palabras eran una confirmación de sus peores temores. La oferta de Víctor no era un acto de generosidad, era un intento de control. Antes de marcharse, Víctor dejó caer una última frase que Alma no pudo ignorar. Piensa en lo que estás rechazando. Las oportunidades como esta no se presentan dos veces. Las palabras quedaron grabadas en su mente, como un eco persistente. Pero Alma, aunque temerosa, comenzó a considerar que tal vez no necesitaba el apoyo de Víctor para alcanzar sus metas. Quizás, solo quizás, su talento y su determinación fueran suficientes para abrirse camino por sí sola. Con el contrato aún sin firmar, Alma tomó una decisión: seguir adelante con su música, pero bajo sus propios términos. No sabía qué implicaría ese camino, pero estaba segura de que no podía permitirse traicionar su identidad por más promesas que le hicieran. La oferta de Víctor, aunque tentadora, se convirtió en el catalizador de una nueva fase en su vida, una en la que Alma comenzaría a construir su propio destino, nota a nota, sin comprometer lo que la hacía única. Víctor Ruiz siempre había sido un enigma para quienes lo rodeaban. Su éxito, a simple vista, parecía una suma de talento, ambición y suerte. Sin embargo, pocos conocían la verdad detrás de su imponente figura y su carácter intimidante. Antes de convertirse en el magnate que controlaba los círculos más exclusivos de la Ciudad de México, Víctor había sido un joven lleno de inseguridades y marcado por un pasado de humillaciones. Un pasado que, aunque intentaba enterrar, lo perseguía en cada decisión que tomaba. Creció en un hogar humilde, en un barrio donde los sueños eran un lujo que pocos podían permitirse. Su padre, un hombre rígido y distante, esperaba de él resultados impecables, pero rara vez le ofrecía palabras de aliento. En la escuela, Víctor no destacaba por su intelecto ni por su habilidad social. Con frecuencia, era el blanco de burlas y desprecios por parte de sus compañeros. El chico de la ropa vieja le llamaban, como un recordatorio constante de su lugar en la escala social. Esas heridas nunca sanaron del todo. Sin embargo, fue precisamente ese entorno hostil lo que despertó en Víctor una determinación feroz. Prometió que nunca volvería a ser menospreciado, que se abriría camino a toda costa, aunque eso significara convertirse en alguien temido más que amado. A través de años de sacrificio y astucia, construyó un imperio que lo posicionó como una de las figuras más influyentes de la ciudad. Pero el precio de ese éxito fue alto: una vida de desconfianza, relaciones superficiales y una obsesión por el control que lo mantenía siempre a la defensiva. El encuentro con Alma removió viejas heridas que Víctor no estaba preparado para enfrentar. Al verla, recordó su propia lucha por ser reconocido, pero también sintió un miedo visceral a perder el control. Alma representaba algo que él había perdido hacía mucho tiempo: autenticidad y pasión por algo más grande que el éxito material. Pero en lugar de admirarla abiertamente, Víctor reaccionó con hostilidad, como si el brillo de Alma fuera una amenaza directa a su imagen cuidadosamente construida. Una noche, mientras revisaba papeles en su despacho, Víctor se encontró mirando un viejo álbum de fotos. Entre las imágenes descoloridas estaba una de su infancia: un niño delgado y desaliñado, con ojos llenos de tristeza, sentado frente a un piano de escuela. Había sido la única vez que intentó acercarse a la música, pero su profesor lo ridiculizó frente a sus compañeros. «Tú no tienes talento para esto», le dijeron. Ese recuerdo, que había intentado olvidar, volvió con una fuerza que lo dejó paralizado. Víctor cerró el álbum con brusquedad y miró por la ventana de su despacho. Desde aquella noche en la gala, algo dentro de él había cambiado. No era solo la actuación de Alma lo que lo había impactado, sino la forma en que ella enfrentó la humillación y la convirtió en una victoria. En el fondo, Víctor sabía que su aversión hacia ella no era personal, era una proyección de sus propios miedos y frustraciones. Pero admitirlo sería reconocer una vulnerabilidad que llevaba décadas negando. Aunque Víctor jamás lo expresara en voz alta, Alma representaba para él una especie de espejo. Su lucha por superar las adversidades y su capacidad para mantenerse fiel a sí misma lo desafiaban a cuestionar sus propias elecciones. ¿Había valido la pena sacrificar tanto por el éxito? ¿Qué quedaba de aquel niño que alguna vez soñó con tocar el piano? Estas preguntas comenzaron a rondar su mente, aunque su orgullo no le permitiera enfrentarlas de inmediato.
A partir de ese momento, Víctor empezó a observar a Alma con una mezcla de admiración y resentimiento. Sabía que ella tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo, la capacidad de encontrar alegría y propósito en su pasión. Y aunque no lo admitiera, esa conexión inesperada lo empujaría a reconsiderar muchas de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Pero para llegar a esa redención, Víctor tendría que enfrentar no solo a Alma, sino también a sus propios demonios. El ascenso de Alma en el mundo musical no pasó desapercibido entre los círculos más exclusivos de la Ciudad de México. Aunque muchos la admiraban, no faltaron quienes vieron en ella una amenaza. Entre ellos estaba Sofía del Valle, una socialité acostumbrada a ser el centro de atención en cualquier evento. Sofía había sido la musa de Víctor en innumerables ocasiones, y no estaba dispuesta a compartir ese espacio con alguien a quien consideraba inferior. Para ella, Alma no era más que una intrusa que debía ser eliminada del juego. La primera interacción entre Alma y Sofía ocurrió en una elegante recepción organizada por uno de los socios de Víctor. Alma, nerviosa pero decidida, asistió como invitada especial, destacando por su humildad en medio de un mar de opulencia. Sofía, con su impecable vestido de diseñador y su sonrisa afilada, no tardó en acercarse. «Así que tú eres la pianista», dijo, alargando las palabras como si fueran un veneno suave. «Qué admirable, venir de tan abajo y lograr algo así». Alma, percibiendo el tono condescendiente, respondió con una educación que ocultaba su incomodidad: «La música siempre encuentra su camino, no importa de dónde venga». Pero esa noche fue solo el comienzo de una serie de encuentros tensos. Sofía no tardó en desplegar su influencia para complicar la vida de Alma. Desde comentarios despectivos en eventos hasta rumores malintencionados que comenzaban a circular entre los benefactores de la música, su objetivo era claro: desestabilizar a Alma. Sin embargo, lo que más incomodaba a Sofía no era el talento de Alma, sino la atención que Víctor parecía dedicarle. Para Sofía, aquello no era solo una competencia musical, era una lucha por poder y relevancia. Alma, aunque herida por los ataques, se negaba a ceder. En lugar de responder a las provocaciones, decidió concentrarse en su música, dejando que su talento hablara por ella. Pero los obstáculos que Sofía colocaba en su camino no eran fáciles de ignorar. En una ocasión, Alma llegó a un recital importante solo para descubrir que su nombre había sido eliminado de los programas. Aunque logró solucionar el problema a última hora, comprendió que estaba lidiando con alguien que no tenía límites en su afán por sabotearla. En medio de este conflicto, Alma encontró apoyo en Enrique, un músico invitado que se había convertido en su confidente. Enrique, un talentoso violinista con una historia de lucha similar a la de Alma, entendía perfectamente los desafíos de abrirse camino en un entorno elitista. «No dejes que te arrastren a su nivel», le dijo una noche, mientras practicaban juntos en un estudio improvisado. «Tu música tiene el poder de silenciar todo esto». Sus palabras, cargadas de sinceridad, le dieron a Alma la fortaleza para seguir adelante. Sin embargo, Sofía no estaba dispuesta a rendirse. En un evento benéfico, intentó humillar a Alma públicamente. «Cuéntanos, querida, ¿cómo es tocar en un piano que cuesta más que todo tu barrio?», dijo, arrancando risas entre algunos asistentes. Pero esta vez, Alma no se dejó intimidar. «Es un honor tocar en un instrumento que puede inspirar tanto, sin importar su precio», respondió con una calma que dejó a Sofía sin palabras. La sala, en lugar de reír, se llenó de murmullos de admiración hacia la valentía de Alma. A pesar de sus esfuerzos, Sofía comenzó a darse cuenta de que no podía destruir a Alma tan fácilmente. Cada ataque parecía fortalecerla, y su talento seguía ganándose el respeto de quienes inicialmente la habían subestimado. Sin embargo, el conflicto con Sofía dejó a Alma una lección importante: no todos los enemigos se enfrentan con confrontación directa. A veces, la mejor forma de superar los obstáculos es mantenerse fiel a uno mismo, dejando que la verdad y la justicia prevalezcan. Al salir de aquel evento, Alma sintió una mezcla de cansancio y triunfo. Sabía que la batalla con Sofía no había terminado, pero también sabía que no estaba sola. Con aliados como Enrique y su propia determinación, estaba más convencida que nunca de que podía superar cualquier adversidad. Lo que Alma no sabía era que este enfrentamiento era solo un preludio de desafíos aún mayores que pondrían a prueba todo lo que había construido hasta ahora. Los días posteriores al último enfrentamiento con Sofía estuvieron cargados de tensión para Alma. Aunque mantenía su compostura en público, en privado sentía el peso de las constantes amenazas a su sueño. Fue en ese contexto que Enrique,
el violinista que se había convertido en su confidente, le propuso algo inesperado. Necesitamos alejarnos de todo esto, aunque sea por una noche. Quiero mostrarte algo, dijo, con una sonrisa que prometía un respiro de la vorágine en la que Alma vivía. La cita fue en un pequeño teatro abandonado al otro lado de la ciudad, lejos del bullicio y las miradas del círculo elitista. Alma, intrigada, llegó con cierta desconfianza. ¿Aquí ensayas?, preguntó, mientras observaba el lugar, cuyo desgaste era evidente pero que conservaba una magia especial. Enrique asintió, mientras encendía un par de luces en el escenario polvoriento. Este lugar es más que un teatro. Es donde todo comenzó para mí. Aquí aprendí a tocar, lejos de las críticas y las expectativas. Quiero que encuentres lo mismo. Enrique le mostró un piano antiguo que, aunque desafinado, parecía tener una historia propia. «Toca algo», le pidió. Alma dudó al principio, pero finalmente dejó que sus dedos exploraran las teclas. La música, aunque imperfecta, llenó el espacio con una calidez que le recordó por qué había comenzado a tocar. Durante horas, ambos se turnaron para interpretar melodías, mezclando sus talentos en una improvisación que no buscaba aplausos ni reconocimiento, solo expresión pura. Por primera vez en semanas, Alma se sintió libre. A medida que la noche avanzaba, Enrique compartió más sobre su propia historia. Había sido rechazado por las grandes academias de música debido a sus orígenes humildes, pero nunca dejó que eso lo detuviera. «Aprendí que no necesitas la aprobación de nadie para ser grande», le dijo. Sus palabras resonaron profundamente en Alma, que veía en él un reflejo de sus propios temores y esperanzas. En ese teatro olvidado, ambos encontraron una conexión que iba más allá de la música, una alianza basada en la comprensión mutua y la resistencia. Sin embargo, el encuentro no pasó desapercibido. Un fotógrafo que había estado siguiendo a Alma por encargo de Sofía capturó imágenes del momento. Al día siguiente, las fotos aparecieron en un artículo insinuando un romance entre Alma y Enrique, diseñado para desacreditarla y generar escándalo. Aunque Alma sabía que el contenido era una manipulación, no podía evitar sentir que su privacidad había sido invadida. Enrique, por su parte, intentó calmarla. «No dejes que esto te quite lo que hemos construido. La música es lo único que importa». Víctor, al enterarse del artículo, convocó a Alma a su despacho. «¿Es esto cierto?», preguntó, con un tono más curioso que acusador, mientras dejaba caer el periódico sobre su escritorio. Alma, con la mirada firme, respondió: «Lo único cierto es que no permitiré que sigan usando mi vida como un espectáculo». Víctor, sorprendido por su determinación, no insistió. Aunque no lo admitiera, el enfrentamiento le recordó su propio pasado, cuando había sido víctima de rumores y juicios injustos. El encuentro secreto en el teatro, aunque provocó problemas inesperados, fortaleció la relación entre Alma y Enrique. Juntos decidieron crear un proyecto musical independiente, lejos de las influencias de Víctor o los círculos elitistas. Aunque sabían que el camino sería difícil, ambos compartían la convicción de que la música auténtica siempre encontraría su audiencia. Para Alma, ese momento marcó un antes y un después. Había encontrado no solo un aliado, sino también una nueva forma de enfrentar los desafíos, con verdad y resiliencia. Mientras salía del teatro por última vez, Alma miró el piano antiguo y sonrió. Ese lugar, aunque modesto, le había recordado algo invaluable: su pasión no dependía de escenarios lujosos ni de la aprobación de otros. Con esa certeza, estaba lista para enfrentar el próximo desafío, sabiendo que, pase lo que pase, la música siempre estaría de su lado. El gran evento anual de la Fundación Ruiz prometía ser la gala más espectacular de la temporada. Víctor, como anfitrión principal, había preparado cada detalle con la intención de consolidar su poder en los círculos elitistas. Pero esa noche no sería como las demás. Alma, invitada para realizar una presentación especial, se encontraba en el centro de un torbellino de tensiones. Los rumores sobre su vínculo con Enrique seguían frescos, y las miradas de desdén no tardaron en hacerla sentir el peso de las expectativas. Sin embargo, esta vez, Alma no estaba dispuesta a dejarse intimidar. Cuando llegó el momento de su actuación, Alma subió al escenario con una calma que sorprendió incluso a los más críticos. Víctor, desde su mesa principal, observaba con una mezcla de curiosidad y control. «Sorpréndenos», murmuró en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Alma respiró profundamente,
dejando que el silencio de la sala se convirtiera en su lienzo. Entonces, sus dedos comenzaron a moverse, arrancando del piano una melodía que nadie esperaba. La pieza que eligió no era un clásico conocido ni una composición complaciente. Era una obra propia, escrita en noches de soledad y lucha, cargada de emociones que Alma había reprimido durante mucho tiempo. Cada nota parecía contar una historia, de humillación, de superación, de transformación. La audiencia, acostumbrada a números predecibles y cómodos, quedó hipnotizada. Incluso Víctor, quien había planeado la velada para su propio lucimiento, no pudo evitar sentirse conmovido. A medida que la música llenaba el salón, Alma dejó que su mirada recorriera a los presentes. Vio asombro, pero también incomodidad, especialmente en Sofía, cuya sonrisa artificial se desmoronaba con cada acorde. La melodía, en su esencia, era un desafío directo a quienes habían intentado detenerla. Alma no necesitaba palabras para dejar claro que estaba allí por mérito propio, y que nadie podría arrebatarle lo que había construido con esfuerzo y pasión. Cuando la última nota resonó, el silencio fue ensordecedor. Durante unos segundos, nadie se movió, como si el impacto emocional de la actuación necesitara tiempo para asentarse. Entonces, los aplausos comenzaron, tímidos al principio, pero rápidamente se convirtieron en una ovación que parecía interminable. Alma se levantó del piano, agradeciendo con una ligera reverencia, mientras su corazón latía con fuerza. Sabía que había ganado más que un momento de reconocimiento, había reclamado su lugar. Sin embargo, la noche no terminó ahí. Víctor, visiblemente emocionado pero incapaz de ocultar su incomodidad, se levantó y tomó el micrófono. Una actuación inesperada, dijo, con una sonrisa que intentaba parecer sincera. Pero sus palabras carecían de la calidez que los aplausos de la audiencia pedían. Espero que este sea solo el comienzo de un futuro prometedor, añadió, mientras miraba a Alma con una mezcla de admiración y advertencia. La tensión entre ambos era palpable. Alma, sin titubear, respondió desde el escenario. Gracias, señor Ruiz, por esta oportunidad. Pero también debo agradecer a todos los que me han enseñado que la música no se trata de lujo ni de poder, sino de verdad. Sus palabras, aunque amables en la superficie, fueron un golpe directo al control que Víctor intentaba ejercer sobre ella. El público, dividido entre el desconcierto y la admiración, se dio cuenta de que estaban presenciando algo más que una gala, era el inicio de un enfrentamiento que cambiaría el rumbo de ambos. Esa noche, Alma no solo ganó el respeto del público, también dejó claro que no estaba dispuesta a ser una marioneta en el juego de Víctor. Aunque sabía que las consecuencias de su desafío no tardarían en llegar, la satisfacción de haber sido fiel a sí misma era más fuerte que cualquier temor. Mientras salía del escenario, con los aplausos aún resonando, Alma se prometió que nunca más permitiría que alguien controlara su destino. Había enfrentado al poder cara a cara, y por primera vez, sintió que había ganado. La actuación de Alma en la gala de la Fundación Ruiz no solo impresionó a los asistentes, sino que también atrajo la atención de figuras influyentes en el mundo musical. Apenas una semana después, recibió una invitación inesperada de una prestigiosa productora. Querían discutir un contrato que, a primera vista, parecía todo lo que Alma había soñado: libertad creativa, acceso a los mejores escenarios y un equipo dispuesto a apoyarla en cada paso de su carrera. Pero, como todo en su vida reciente, esta oportunidad venía con matices complicados. El encuentro tuvo lugar en un moderno estudio en el corazón de la ciudad. Alma llegó con nerviosismo, pero también con una determinación que había crecido desde su enfrentamiento con Víctor. El director de la productora, un hombre de voz amable pero mirada calculadora, le explicó los términos del contrato. «Queremos que seas auténtica, que sigas tocando desde el corazón», le dijo, mientras deslizaba el documento sobre la mesa. Pero entre las cláusulas había una condición que Alma no podía ignorar: debía renunciar a cualquier vínculo profesional con Víctor Ruiz. La decisión parecía sencilla en papel, pero Alma sabía que las cosas no eran tan simples. Víctor, a pesar de sus intentos de controlarla, había jugado un papel crucial en llevarla al escenario que ahora ocupaba. Romper esa conexión significaría enfrentar su ira y las posibles represalias de un hombre acostumbrado a tener el poder. Pero aceptar la oferta también era una forma de trazar su propio camino, lejos de las sombras que habían intentado consumirla. Alma pidió tiempo para reflexionar. En su pequeño apartamento, Alma repasó el contrato una y otra vez. Su madre, aunque debilitada por la enfermedad, la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación.
No te sientas obligada a tomar una decisión que no resuene contigo, le dijo, sosteniéndole la mano. Esas palabras, aunque simples, le recordaron a Alma por qué había comenzado este viaje. La música siempre había sido su refugio, un espacio de verdad y libertad, y no estaba dispuesta a traicionar eso, sin importar las presiones externas. Mientras tanto, Víctor no tardó en enterarse de la oferta. La noticia llegó a sus oídos a través de uno de sus contactos en la industria. Al principio, lo tomó como un desafío personal. «Así que creen que pueden arrebatarme a mi protegida», murmuró, con una mezcla de ira y desprecio. Pero, a medida que reflexionaba, algo dentro de él comenzó a cambiar. Recordó la determinación que había visto en Alma, la misma que lo había inspirado, aunque nunca lo admitiría. Por primera vez, se preguntó si realmente tenía derecho a retenerla. Finalmente, Alma tomó su decisión. En una reunión con el director de la productora, dejó claro que aceptaría la oferta, pero bajo una condición: quería incluir una cláusula que le permitiera trabajar en proyectos independientes, sin comprometer su autenticidad. El director, sorprendido por su firmeza, aceptó después de un breve silencio. «Tienes razón», le dijo. «La música no debería estar limitada por contratos». Con ese acuerdo, Alma dio un paso más hacia la libertad que tanto anhelaba. La noticia de su decisión llegó rápidamente a oídos de Víctor. Aunque no dijo nada públicamente, dentro de él se libraba una batalla. Por un lado, sentía el peso de la pérdida; por otro, comenzaba a reconocer que Alma no era alguien a quien pudiera controlar. Esa aceptación, aunque dolorosa, marcó un punto de inflexión en su relación con ella. Víctor entendió que, si realmente quería ser parte de su historia, tendría que cambiar su enfoque. Pero esa reconciliación aún estaba lejos de concretarse. Con su nuevo contrato firmado, Alma comenzó a construir su carrera musical desde un lugar de autenticidad. Aunque los desafíos no desaparecieron, se sintió más fuerte que nunca. Sabía que este camino, aunque incierto, le pertenecía completamente. Y eso, para Alma, era más valioso que cualquier promesa de éxito. La música seguía siendo su guía, y con cada nota que tocaba, reafirmaba su compromiso con su verdad. La decisión de Alma de aceptar la oferta de la productora marcó el inicio de una etapa de independencia, pero también significó el quiebre definitivo de su relación con Víctor. La noticia, aunque no le llegó directamente, fue evidente cuando las invitaciones y las oportunidades que dependían de los contactos de Víctor comenzaron a desaparecer. Alma sabía que enfrentaría represalias, pero estaba dispuesta a pagar ese precio por la libertad que tanto valoraba. En su interior, había una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, se liberaba de un entorno tóxico; por otro, sentía que algo importante había terminado. Víctor, por su parte, no tardó en reaccionar. Durante una reunión con su equipo, mencionó a Alma con un tono frío, como si intentara despojar a su nombre de cualquier emoción. «No perdamos tiempo con quienes no saben reconocer el valor de las oportunidades», dijo, mientras desechaba unos documentos relacionados con ella. Pero en privado, la historia era diferente. Cada vez que pensaba en Alma, sentía una punzada de algo que no podía identificar del todo. ¿Era orgullo por lo que había logrado o arrepentimiento por cómo la había tratado? En el barrio de Alma, la noticia de su decisión generó opiniones divididas. Algunos vecinos la felicitaban por su valentía, mientras otros criticaban su ruptura con Víctor. «¿No temes haber mordido la mano que te dio de comer?», le preguntó un vecino en tono acusador. Alma, aunque dolida por los comentarios, respondió con calma: «Nunca debí aceptar esa mano en primer lugar si significaba perderme a mí misma». Esas palabras, aunque firmes, revelaban el conflicto interno que aún la acompañaba. El distanciamiento entre Alma y Víctor no fue solo profesional, también tuvo un impacto emocional profundo. Víctor comenzó a recordar momentos clave que, aunque breves, habían marcado su conexión. Pensaba en la mirada de determinación de Alma en el escenario, en su forma de responder a las adversidades con dignidad. Esos recuerdos lo llevaron a reflexionar sobre su propio camino, sus decisiones y el hombre en el que se había convertido. Pero admitir su error ante Alma era un paso que su orgullo no le permitía dar. Para Alma, el quiebre con Víctor significaba más que la pérdida de un aliado, era la ruptura con un sistema que había intentado moldearla a su manera. Aunque su carrera estaba despegando, había momentos en los que la incertidumbre la invadía. ¿Habré tomado la decisión correcta?, se preguntaba mientras practicaba en su pequeño apartamento.
Sin embargo, cada vez que tocaba, encontraba consuelo en la certeza de que estaba siendo fiel a sí misma, algo que ninguna oferta ni relación podía reemplazar. La distancia entre ambos no pasó desapercibida en los círculos sociales. Los rumores sobre un supuesto enfrentamiento entre Alma y Víctor comenzaron a circular, alimentados por quienes disfrutaban del drama. Pero, mientras algunos se enfocaban en la controversia, otros comenzaban a ver a Alma como una figura de resiliencia. Es una prueba de que no necesitas a nadie para brillar, comentó un crítico de música en un artículo que destacaba su ascenso. Estas palabras se convirtieron en un recordatorio para Alma de que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, Alma encontró una paz inesperada en su nueva independencia. Aunque las heridas de su relación con Víctor aún estaban presentes, decidió no permitir que definieran su futuro. En lugar de mirar atrás con resentimiento, eligió enfocarse en lo que tenía por delante. La música seguía siendo su brújula, y cada nota que tocaba la acercaba más a la persona que quería ser. Sin embargo, en el fondo, sabía que su historia con Víctor aún no estaba completamente cerrada. Había hilos que, aunque rotos, seguían conectándolos de formas que ninguno de los dos podía ignorar.